Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Qué gusto que nos acompañen en un episodio más de Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, hoy dedicado al área de terapia del lenguaje. Hoy me acompañan dos invitadas muy especiales que están aquí conmigo. Primeramente, la licenciada Lorena Rodríguez, quien es fonoaudióloga, graduada de la Universidad del Valle de Colombia, con más de 29 años de experiencia y 18 años de experiencia en el Ministerio de Educación Pública. Y también me acompaña la licenciada Cinia Serrano, graduada de la Universidad Santa Paula, con 24 años de experiencia también de trabajar en el Ministerio de Educación Pública. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Hoy en el episodio dedicado a terapia del lenguaje tenemos un tema bastante interesante y que podemos decir incluso polémico o que causa cierta confusión. ¿Por qué? Bueno, es titulado Docentes o Terapeutas. La diferencia entre los docentes que tienen un énfasis o una licenciatura relacionada a terapia del lenguaje y los profesionales que son graduados como fonoaudiólogos, como logopedas o como terapeutas del lenguaje. ¿Cierto? Cierto. Lorena, ¿por qué es que surge esta confusión entre estas dos profesiones, entre los docentes y entre los terapeutas del lenguaje? Bueno, creo que hay varias aristas ahí, ¿verdad? Una de ellas es que el Ministerio de Educación hace mucho tiempo nombró dentro de los servicios de apoyo educativo un código de docente de educación especial con énfasis en terapia del lenguaje, ¿verdad? La carrera de todas maneras tampoco tiene muchísimos años en el país. Entonces, cuando se creó este código, no habían tantas terapeutas del lenguaje, así que eran docentes que tenían formación en primer, segundo ciclo, educación especial, preescolar, o sea, una formación docente con un énfasis o una licenciatura en terapia del lenguaje. Y cuando ya la universidad privada que imparte la carrera hizo las gestiones para el ingreso de las terapeutas, pues las metieron bajo este código, ¿verdad? Lo ideal hubiera sido que se metieran bajo un código más administrativo, como los terapeutas físicos o los ocupacionales que están en el título 1, ¿verdad? Que hacen solo labores de su profesión. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita los terapeutas del lenguaje ejercen su labor como tal, pero siempre tienen ciertos recargos docentes. Y los docentes pues ejercen su labor como terapeutas hasta donde su formación se los permite, dejando por fuera pues ciertas, ¿verdad?, atenciones porque no tienen esa formación. Luego, las universidades también, algunas que imparten, digamos, educación especial con énfasis en lenguaje o preescolar, o bueno, que tienen estas énfasis o licenciaturas, tampoco explican bien el perfil de la persona que va a salir como, ¿verdad?, con esta formación, y los docentes salen con la creencia de que pueden ser terapeutas con toda su gama de atención y de abordaje, ¿verdad? Y no es así. Entonces, claro, cuando ya salen se dan cuenta que no tienen todo el bagaje que necesitan para abordar todas las patologías que podrían llegar a atender. Ajá. Entonces, ahí se da digamos, ya la definición de como profesional de cada área, ¿verdad? Marca la diferencia, porque la educadora es una profesional en ciencias de la educación con una formación pedagógica, ¿verdad? Y el terapeuta del lenguaje, la formación es más que todo como en áreas de la salud, que abordan muchos trastornos que no son solo los que se tratan en, digamos, como en un sector educativo, ¿verdad? Entonces, al terapeuta del lenguaje, como su profesión lo dicta, tiene que intervenir en problemas motores, parte neurológica, ¿verdad? Y entonces ahí se va haciendo como esa diferencia. También otro problema que surgió de alguna manera es que el servicio civil no
especificó, digamos, las pautas para digamos, cuáles son el perfil de la persona que debería ingresar en el ministerio. Entonces, desde el mismo ministerio, pues está ese problema, porque ellos tienen que recibir lo que el servicio civil, digamos, les puso allí. Entonces, como que no se puede hacer en ese momento, se han intentado hacer cambios y ha sido muy difícil. Y cuando se creó el Colegio de Terapeutas, como era un colegio muy incipiente, o sea, realmente es muy nuevo, también se incurrió en ese error que acogió a estos profesionales. Entonces, también desde allí tenían pues como ese peso, ¿verdad? Como, bueno, si yo estoy en un colegio de terapeutas, pues yo soy terapeuta. Ahorita se están haciendo gestiones pues ahí legales y todo para tratar de organizar esto, ¿verdad? Y que ya no haya tanta confusión. Ya ustedes, bueno, nos explicaban a grandes rasgos la diferencia o por lo menos la parte de acción de cada una de estas. ¿Cuál podríamos decir que sería el distintivo entre ambas profesiones? Bueno, a ver, es que los docentes tienen una formación pedagógica, ¿verdad? Quienes han hecho un énfasis en terapia del lenguaje o una licenciatura, lo que trabajan es básicamente eso, habla lenguaje, ¿verdad? Lenguaje oral y escrito. Pero la formación de un terapeuta va más en el área como de la salud, ¿verdad? Entonces, como decía ahorita Cinia, ahí hay abordaje de problemas neurológicos, oromotores, auditivos, o sea, hay muchísimas cosas más que un docente no puede abordar porque no tiene esta formación. Ajá. Y también, por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? Que es los sectores donde están las terapeutas, muchas de de los problemas que presentan los niños no son detectados, ¿verdad? Cuando la profesional es una terapeuta con énfasis, ¿verdad? Se le escapan ciertas patologías, por ejemplo, problemas de voz, apraxias, ¿verdad? Que ya son situaciones neurológicas, afasias infantiles. Entonces, problemas de deglución, problemas oromotores. También puede haber ya en la parte anatómica propiamente dicha, ¿verdad? Problemas a nivel, digamos, de la dentadura, de de alguna parte del sistema estomatognático, que es con el que trabajamos las terapeutas. Entonces, eso limita, ¿verdad?, la intervención. Tomando en cuenta todo este contexto, ¿verdad?, y esta diferenciación que ustedes nos hacían, ¿cómo debería de ser el trabajo de estos dos profesionales actualmente? Porque ya nos contaban ustedes que, bueno, no viene regulado desde la parte del MEP, pero ¿cómo debería de ser distribuido este trabajo para las dos profesiones? A ver, lo ideal, en un contexto ideal, ¿verdad? En una situación ideal, sería que los docentes que tienen esta formación trabajen como docentes, ya sea, como les decía, en un servicio de apoyo de educación especial diferente al de terapia del lenguaje, o como docente de primer, segundo ciclo, de preescolar, bueno, la formación docente que tengan, pero que esta licenciatura o este énfasis les permita identificar y referir los niños que están presentando problemas en su comunicación, ¿verdad?, en su lenguaje. Entonces, cuando ya se refiere a un terapeuta del lenguaje, pues hará su evaluación, su diagnóstico, propondrá unos objetivos de trabajo y enviará unas recomendaciones que el docente debería tratar de seguir en su aula para ayudarle a este estudiante o a este niño, ¿verdad? Y colaborar, digamos, hacer un trabajo colaborativo con el terapeuta. Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Del docente formado con un énfasis en lenguaje, o sea, que esté en su labor docente, pero apoyando lo que haga un terapeuta del lenguaje que esté dentro de la misma institución, o un terapeuta externo, pues que envíe recomendaciones. Doña Cinia, hablando de la parte interdisciplinaria de estas dos profesiones, ¿cuál sería el escenario ideal? Bueno, digamos, yo lo veo así, desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? La docente apoya, digamos, como en unos procesos, como más, ¿qué se dicen? Como más Académicos. académicos, ¿verdad? Por ejemplo, como la lectoescritura,
la comprensión del lenguaje, ¿verdad? Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Como para que las docentes con énfasis hicieran su trabajo correctamente, ¿verdad? Porque no se tiene la formación. El terapeuta del lenguaje en este caso debería de estar diagnosticando, ¿verdad? Previniendo problemas ya más mayores, ¿verdad? Con respecto a la comunicación. Porque el terapeuta del lenguaje no solo actúa sobre la parte cognitiva, sino que también en la parte física y motora. Entonces, esa es la diferencia que hace con un docente con énfasis, ¿verdad? Que ellos van hacia lo que es meramente el lenguaje, pero nosotros lo que abordamos es la parte motora, que tiene que ver mucho, ¿verdad? Con el lenguaje oral, ¿verdad? Y con todos los problemas de voz, de fluidez. De deglución. De deglución. Entonces, ahí es donde se da ese bache, ¿verdad? Sí, y digamos ahora, también digamos un escenario ideal sería, por ejemplo, que el mismo ministerio, viendo el perfil de cada profesional que está participando en un concurso docente, pueda decir, bueno, este docente tiene solamente una formación docente con un énfasis en una licenciatura en lenguaje, vamos a enviarlo a una escuela regular que si bien ahorita con la inclusión, pues obviamente nos llega de todo, ¿verdad? Todo tipo de patologías y de dificultades o de problemas en comunicación y alimentación, pues de todas maneras no es tanto como estar de pronto en una escuela especial donde ya se trabaja formalmente en esas áreas. Entonces, eso también sería como lo ideal, que se pudiera también, ¿verdad? Las personas que ya están en el ministerio, pues ahí no podemos hacer mucho, pero las que van llegando nuevas, que el mismo ministerio pudiera decir, bueno, a esta profesional pongámosla en este colegio o esta escuela especial porque tiene esta formación y va a poder avanzar o va a poder abordar estos chicos. A esta otra pongámosla acá porque tal vez va a ser, ¿verdad? Tiene otro tipo de formación y va a estar ahí más, va a tener mejor desempeño que en una escuela especial. Hablemos sobre el tema del intrusismo, porque esta es la realidad que hay ahorita, ¿verdad? Pero esto conlleva precisamente a ese riesgo del intrusismo profesional. Bueno, yo debo decir que conozco a muchas colegas, ¿verdad? O amigas que tengo que son docentes con énfasis. Y muchas de ellas tienen muy claro qué pueden y qué no pueden hacer, ¿verdad? Entonces ellas, digamos, por lo menos a mí me dicen, mira, te voy a referir a este paciente de problemas de voz porque yo no tengo esta formación y no lo puedo atender. Entonces eso, digamos, es una de las cosas que a mí me parece que éticamente están muy bien, ¿verdad? O sea, que yo como profesional que no tengo la formación, incluso como misma terapeuta, porque yo puedo tener una formación muy fuerte, digamos, por ejemplo, qué sé yo, en tartamudez, pero no en alimentación. Entonces, yo, si recibo un paciente con problemas deglutorios, puedo decir, mire, yo no tengo tanta formación, no es lo que a mí me gusta trabajar, no es como mi expertise, lo voy a referir a una colega que sí trabaja en esto, o que trabaja con equipos, yo no trabajo equipos, entonces lo voy a referir acá, ¿verdad? Eso sería como lo ideal en todos los escenarios. Pero, ¿qué pasa con el intrusismo? Que precisamente hay personas atendiendo ciertas patologías y ciertos problemas que no tienen la formación y pueden generar o un daño, ¿verdad? Pueden sencillamente no avanzar, crear un retroceso. Una mala praxis. Una mala praxis. ¿Verdad? O no detectar un problema provocaría que el estudiante no avance en sus procesos, ¿verdad? Entonces, o abordar, por ejemplo, una apraxia de una manera fonética o fonológica donde el estudiante nunca va a avanzar y se queda en el servicio de terapia ahí en el centro educativo por años porque no se pudo detectar, no se hizo el diagnóstico correcto. Entonces, esa es como la falencia, ¿verdad? Que hay. Y entonces, a usted le están dando el trabajo en un servicio de terapia del lenguaje, aunque no tenga la formación, necesita el trabajo, pues tengo que ver qué hago, ¿verdad? Y entonces es ahí donde no se toma en cuenta la formación, ¿verdad? Que eso precisamente me lleva a la siguiente pregunta, porque hablamos hasta este momento de la parte del intrusismo hacia terapia del lenguaje, pero ¿qué pasa con los profesionales en terapia del lenguaje que asumen una postura más de docentes? Bueno, yo
pienso que asumir la postura como tal, no tanto, o sea, es lo que ha tocado hacer, ¿ves? Porque digamos, los La que realidad. estamos, es nuestra realidad, porque nosotras que, bueno, Cinia que estuvo, ya no Sí. está, pero yo sigo estando en el sistema, nosotros tenemos actividades y tenemos funciones docentes también. Entonces, yo también tengo que hacer pizarras, tengo que hacer actos cívicos, tengo que participar en reuniones de capacitación de cosas docentes, ¿verdad? Entonces, al final, claro, uno tiene un trabajo interdisciplinario con otros servicios de apoyo y no está mal, ¿verdad? Obviamente trabajar con ellos, pero que es lo ideal también, porque obviamente así logramos mayores avances, pero al final también entre tanta carga académica y tanta carga administrativa, se deja de atender muchas veces a los estudiantes. Entonces, digamos, si yo en un año pude haber hecho 40 sesiones de trabajo, no sé, qué sé yo, porque trabajé 10 meses y cada semana veía al chico una vez, con tanta reunión y tantas, ¿verdad?, celebraciones y cosas que hay que hacer académicas, al final lo vi 15 veces, 20 veces, ¿verdad?, 20 sesiones. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que, pues que, aunque uno no quiera, tiene que hacerlo y eso va en detrimento del avance de los mismos estudiantes. Ajá, y también, por ejemplo, no tener el personal idóneo, ¿verdad? Para atender, incurre en listas de espera. ¿Por qué? Porque el grueso de la atención que se da en escuelas es muy voluptuoso, ¿verdad? Si no hubiera tanta actividad extracurricular, la atención fuera un poco más rápida y más fluida, ¿verdad? Entonces, un estudiante, como dice Lore, no tendría 20 sesiones, tendría 40, ¿verdad? Pero en esas funciones que el mismo sistema lo obliga, ¿verdad? Porque de ahí usted tiene que cumplir de acuerdo a las directrices de la dirección de cada centro educativo. Entonces, usted no puede decir, bueno, yo no puedo ir tengo tantos estudiantes y los tengo que atender, pero resulta que el estudiante le tocaba salir en el acto cívico, ¿verdad? Entonces, ¿usted cómo hace? Entonces, el mismo, no es que uno quiera abordar, digamos, como esa parte educativa o esa parte más pedagógica, sino es que el mismo sistema lo obliga, ¿verdad?, a que el estudiante participe en diferentes cosas y puede que choque con la atención del terapeuta. Quizá para ir concluyendo, ¿por qué consideran importante que el rol del terapeuta del lenguaje, así sea en el ámbito público o privado, debería de ser siempre de un profesional formado en esta área? Bueno, pues yo creo que todo lo que hemos hablado va encaminado justamente a que la formación nos permite el abordaje de muchas patologías, ¿verdad? Desde diferentes áreas y desde diferentes sistemas o diferentes formaciones también, ¿verdad? Pero lo importante creo yo es que las personas que busquen apoyo de un terapeuta del lenguaje, bueno, primero que verifiquen que esté incorporado, que sea terapeuta, o fonoaudiólogo o logopeda, pero también que lo que ellos necesiten abordar, también esa persona tenga experiencia o por lo menos tenga gusto por trabajar con ese tipo de población o de patología, ¿verdad? Porque, a ver, yo digo, bueno, yo siempre he trabajado con niños y no me gusta trabajar con adultos mayores, por ejemplo. Entonces, bueno, yo no voy a recibir en mi práctica privada un adulto mayor si no sé ni qué hacer con él, porque no me he formado tanto. O sea, en la universidad obviamente uno ve de todo, pero cuando ya sale al mercado laboral, uno se va encaminando por ciertas áreas que son de su gusto. Entonces, igual que de pronto un abogado, ¿verdad? Un abogado puede ser especialista en materia penal, pero no especialista en familia. Entonces, nosotros igual tenemos áreas de expertise. Hay colegas que trabajan con equipos, como Cinia, por ejemplo, que trabaja con equipos y trabaja, por ejemplo, alimentación de esa forma, pero habremos otras que trabajemos alimentación de una forma más manual, con otro tipo de estrategias y ¿verdad? Y ayudas técnicas. Entonces, creo que por ahí también tenemos que como sugerirle a la gente, ¿verdad? Y a las personas que necesitan del servicio que revisen esa formación. Y una de las cosas que siempre
ambas partes, de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad? Han tratado pues como darle como un apoyo a las profesionales de ambos, ¿verdad? Por ejemplo, diciendo que es que yo soy terapeuta de lenguaje pedagógica y las otras es que ellas son clínicas. En realidad, la terapia del lenguaje es una, ¿verdad? La formación es diferente y el abordaje, ya lo hemos mencionado acá, es completamente diferente. Entonces, esto que dice que el personal tiene que ser formado y que tenga expertise, se basan precisamente en eso, ¿verdad? Yo no voy a ir a una consulta, por ejemplo, de terapia física donde un masajista, ¿verdad? Porque la formación es completamente diferente. Entonces, pienso que eso ha influido mucho en que la gente crea que el terapeuta del lenguaje es uno, ¿verdad? No, sí es cierto que la formación del profesional es diferente, pero el abordaje de las patologías es completamente diferente, ¿verdad? Quizás para finalizar y afinar un poco más esa recomendación hacia el usuario final, porque de momento hemos conversado todo desde la parte profesional, entonces también es importante hacer un llamado a los usuarios del servicio de terapia de lenguaje, ¿verdad? Como esas recomendaciones, ¿qué recomendaciones puntuales les darían ustedes a las personas que necesitan de este servicio? Yo digo que ya los usuarios que están dentro del sector educativo, ¿verdad? Deberían de valorar el servicio, porque es un servicio muy caro, ¿verdad? Y a veces no se le da la debida importancia. Los padres también pierden credibilidad precisamente porque el chico no avanza o algo está pasando. Entonces, pero es un servicio muy caro que se debería de apoyar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los usuarios, en este caso los padres, deberían de apoyar la intervención, ¿verdad? Que se le está dando al hijo para que su hijo avance correctamente. No, y no solo a nivel público, a nivel privado también, porque la verdad es que, como dice Cinia, es un servicio que es costoso, ¿verdad? Porque aparte, digamos que, aunque yo regale mi terapia, digamos que yo diga, bueno, yo a esta persona le voy a dar el servicio gratuito porque no tiene cómo, ¿verdad? No tiene cómo pagarme y yo se la voy a regalar. Pero solamente el tiempo que destina en desplazarse, cuánto va a gastar en pasajes, o sea, hay un montón de cosas que hacen que sea costoso también, ¿verdad? Y no aprovecharlo. Entonces, sea ya a nivel privado, a nivel público, o sea, siempre eso, ¿verdad? Que haya un apoyo fuerte de las personas que están a cargo de los pacientes o de los usuarios para que hayan avances, ¿verdad? Que si hay que hacer trabajo interdisciplinario con otros profesionales, pues que se sigan esas recomendaciones, ¿verdad? Básicamente. Y como decíamos ahorita, buscar que siempre el profesional tenga la formación. Ajá. Y algo que tal vez se nos escapó es que los terapeutas del lenguaje son contratados en el sistema médico, ¿verdad? En clínicas y hospitales. Y entonces ahí uno se da cuenta, ¿verdad? De que la formación del profesional tiene que ser idóneo, porque una docente no puede ir a atender a pacientes que están dentro de un hospital, ¿verdad? Entonces eso es muy delicado. Entonces yo pienso que hacer esta salvedad va a mejorar no tanto la calidad del servicio, ¿verdad? Sino que el progreso de la persona, ya sea adulta en un sistema de salud o en el sistema de educación, ¿verdad? ¿Algún comentario final? Bueno, pues yo quiero agradecer de verdad como estos espacios que nos está brindando el colegio, porque realmente muchas personas no conocen ni siquiera este tipo de servicios. O sea, a veces uno se encuentra con que no, terapia, ¿y para qué terapia? ¿O por qué? O a veces los papás dicen, pero ¿por qué mandaron a mi hijo a esto? Si
si mi hijo habla bien y resulta que no es porque no hable bien, es porque tal vez no entiende ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, también como que las personas vayan conociendo qué hacemos, por qué es importante ir a los servicios, por qué es importante la regularidad, el aporte que se hace, el trabajo en casa, ¿verdad? Y pues bueno, esperemos que esto lo escuche mucha gente, no solamente colegas, sino también padres de familia y personas que necesiten, ¿verdad?, de nuestro trabajo. Ajá, y bueno, igual agradecer, ¿verdad?, la oportunidad de aclarar esto, que ya tiene su buen ratito, ¿verdad?, de tener esta situación, ¿verdad? Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y también creo que definitivamente sí quedó mucho más claro, tanto para el área profesional, porque puede que los que no estén trabajando en esta área también desconozcan, creo que quedó bastante claro y por supuesto que también a los usuarios, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios o sus dudas y consultas sobre este tema. No olvides seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.